El sol de media mañana se reflejaba con intensidad sobre el capó de los coches expuestos en el escaparate del concesionario. Modelos de lujo, relucientes como joyas, hacían brillar los ojos de los curiosos y de los pocos clientes adinerados que se paseaban por allí. Dentro, el aire acondicionado aliviaba el calor que quemaba el asfalto fuera. Perfume caro, risas contenidas y sonrisas ensayadas formaban parte del ambiente típico de aquel lugar, donde el estatus parecía pesar más que las palabras. Fue en ese ambiente que él llegó. Un hombre de poco más de 50 años, piel curtida por el sol, barba sin afeitar, sombrero de paja desgastado y camisa sencilla de algodón. Las botas de cuero ya conocían el camino del polvo y los vaqueros descoloridos mostraban años de uso. Conducía un coche viejo, un sedán de los años 90, ruidoso y lento, que se detuvo chirriando justo delante de la entrada del local. Bajó con calma. Observó los coches un instante. No con la ansiedad de quien sueña con lo inalcanzable, sino con la atención de quien conoce el valor de las cosas y no solo su precio. Al atravesar las puertas de cristal, la primera reacción no fue de bienvenida, sino de extrañeza. Uno de los vendedores le lanzó una mirada rápida y enseguida la desvió. Otro fingió estar ocupado en el ordenador, escribiendo algo que ni siquiera existía. Solo una recepcionista esbozó una sonrisa tímida, casi automática, antes de ser llamada por radio para atender otra tarea. El hombre paseó lentamente por la sala de exposición, admirando los coches nuevos. Se detuvo frente a un SUV de gama alta, abrió la puerta con el permiso de un vendedor distante, y se sentó un momento. Tocó el volante, observó los detalles del salpicadero. Nada exagerado, solo observación. Entonces se le acercó un joven vendedor, bien peinado con gel, americana entallada y reloj reluciente. Se llamaba Eduardo, y ya había cerrado 2 ventas esa semana. «Buenas tardes», dijo el hombre, educadamente. «Este modelo tiene motor híbrido, ¿verdad?» Eduardo lo miró de arriba abajo. No ocultó el desprecio en su mirada. «Sí, lo tiene. Pero mire, este coche cuesta más que el suyo ahí fuera, ¿sabe?», dijo, soltando una risa seca, casi burlona. El hombre frunció levemente el ceño, pero no respondió. «Tenemos algunos modelos de segunda mano ahí atrás», continuó el vendedor. «Más dentro de su perfil». «¿Perfil?», preguntó el hombre, con voz tranquila. «Sí, digamos que este tipo de coche es para un público más específico. Usted me entiende, ¿no?», respondió Eduardo, encogiéndose de hombros. El silencio que siguió fue incómodo. El hombre respiró hondo, como quien asimila algo ya conocido. Era un trato familiar. Ya le habían subestimado antes. Pero ahora, estaba allí por una razón concreta. «¿Y si quiero hacer una prueba de conducción?», preguntó con sencillez. Eduardo se echó a reír, esta vez sin disimulo. «¿Prueba de conducción? Mire, señor, eso solo con cita previa, y, sinceramente, solemos reservarlo para clientes realmente interesados, ¿sabe? Tenemos que evitar perder el tiempo». El hombre miró al joven un segundo. Detrás de sus ojos tranquilos había una llama difícil de identificar. No era ira. Era algo más profundo, convicción. «Entiendo», dijo simplemente. Caminó hacia la puerta con calma. Ninguno de los vendedores lo detuvo. En realidad, parecían aliviados de que se marchara. Fuera, una señora lo vio salir, con una sonrisa solidaria, comentó. «Ni siquiera intentaron ayudarte, ¿verdad? Lo vi todo desde aquí». «No se preocupe, señora», respondió el hombre, ajustándose el sombrero. «A veces, es en el silencio donde más se aprende sobre las personas». Subió de nuevo a su coche viejo. El motor tosió antes de arrancar. Se alejó despacio, desapareciendo entre el tráfico. Dentro, Eduardo ya conversaba con otro cliente, contando su intuición infalible para saber a quién vale la pena atender. Los otros vendedores reían. No sabían que aquel hombre sencillo que acababa de marcharse no era un curioso. No era un pobre soñador. Era el nuevo dueño del concesionario, y la visita sorpresa que haría historia acababa de comenzar. Aquella misma tarde, Eduardo se jactaba en voz alta dentro de la sala de ventas. Entre vasos de café sobre la barra, papeles con propuestas y clics impacientes en los ratones de los ordenadores, contaba la historia del día a 2 compañeros de trabajo. Reía, como si hubiera ganado un debate. «El tipo entró pareciendo un mendigo rural», dijo, moviendo la cabeza y sonriendo. «Quería conducir el SUV híbrido». Se burló,
subiendo el tono para que todos en la sala lo escucharan. Te juro que pensé que era una broma de cámara oculta. Las risas llegaron en coro. Algunos intentaron disimular, otros simplemente siguieron el ambiente. La gerente de ventas, una mujer rígida y demasiado ocupada para preocuparse por peleas de pasillo, solo negó con la cabeza y se dirigió a su despacho. Solo una persona no se rió. Doña Celina, la vendedora más antigua de la tienda, se levantó despacio de la silla. Era respetada por todos, aunque poco escuchada. Con casi 20 años en la casa, ya había visto de todo: promociones, quiebras, fusiones, y ahora, otra fase de ostentación y arrogancia. Se acercó a Eduardo con una mirada severa. No sabes quién era ese hombre, ¿verdad? Eduardo la miró con desprecio. Sí sé, otro curioso que quiere dar una vuelta en los coches de lujo. ¿Y si no lo fuera?, insistió ella. ¿Y si acabas de tratar como basura a alguien muy por encima de ti? Ah, por favor, Celina. Siempre con esas charlas morales. Aquí lo que vale es la cara y la cartera. Y ese tipo no tenía ni una ni otra. Celina guardó silencio unos segundos. Luego solo dijo: que Dios te libre de tener que tragarte tus propias palabras, Eduardo. Porque a veces él hace exactamente eso, y volvió a su mesa. Él rió, pero algo en esa frase quedó resonando en el fondo de su cabeza. Al día siguiente, la tienda amaneció más agitada de lo normal. A las 9 en punto, antes incluso de que los vendedores se dispersaran por el showroom, todos los empleados fueron convocados por altavoz a una reunión extraordinaria en la sala de conferencias. Atención, equipo. Todos los vendedores, recepcionistas, técnicos y gerencia, por favor, dirigirse a la sala de reuniones ahora. Nunca habían visto un movimiento así fuera de los días de visita de auditores o cambio de dirección. La gerente, sorprendida por la orden, caminaba con el móvil en la mano intentando contactar con la sede. Nadie contestaba. Ahí estaban todos, 23 empleados, sentados en sillas de plástico alineadas, lanzándose miradas entre ellos. Eduardo, curioso e inquieto, murmuraba teorías con sus compañeros. ¿Será que van a cerrar la tienda? ¿Cambiarán la gerencia? ¿Alguien fue pillado desviando comisiones? He oído que vendieron la cadena a un grupo nuevo, comentó otro. Las suposiciones cesaron cuando se abrió la puerta principal. Entraron dos hombres con traje oscuro, seguidos por una mujer de la alta dirección de la cadena, que rara vez aparecía por allí. Y justo detrás de ellos, con pasos firmes y una mirada serena, entró el hombre del sombrero de paja. Esta vez, sin sombrero, pero con la misma postura tranquila. Había cambiado la camisa sencilla por una camisa social azul clara, vaqueros limpios y zapatos discretos. El rostro era el mismo, pero la mirada era diferente. Era la mirada de quien está exactamente donde debe estar. Eduardo se quedó paralizado. La gerente abrió los ojos de par en par, como quien finalmente entiende algo que debería haber percibido antes. Doña Celina, desde el fondo de la sala, simplemente cruzó los brazos y esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. El silencio era tan denso que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Fue la directora quien comenzó a hablar. Señores, les presento al nuevo propietario de nuestra red de concesionarios, el señor Elías Moreira. Empresario del sector agroindustrial, inversor y, ahora, su nuevo jefe. El impacto de esas palabras rebotó en la sala como una explosión muda. Eduardo sintió que su rostro se calentaba. Las manos comenzaron a sudar. Intentó disimular la tensión, pero cada célula de su cuerpo gritaba vergüenza. Elías caminó lentamente hasta el frente de la sala. Se detuvo. Miró a cada uno. Y entonces comenzó a hablar. Ayer entré aquí como cualquier cliente entraría. Ropa sencilla, coche viejo, sin alboroto. Nadie me reconoció. No dije quién era. Lo hice a propósito. Pausó. Dejó que el peso de la frase flotara en el aire. Quería saber cómo tratan a las personas, cuando creen que no tienen nada que ofrecer. Silencio absoluto. Y lo que vi aquí fue más que desprecio. Fue humillación. Arrogancia. Prejuicio. Todo ello envuelto en una sonrisa de quien cree estar por encima. Y eso no encaja con la empresa que quiero construir. Eduardo bajó la cabeza. Los compañeros a su lado se apartaron discretamente, como dejándolo solo ante su propio error. El problema no fue lo que me dijeron. Fue lo que dijeron pensando que yo era nadie.
Y eso me mostró que algo está muy mal aquí dentro. Elías entonces miró directamente a Eduardo. No con odio, sino con la firmeza de quien no se esconde. Y tú, chico, dijo con tono sereno, me enseñaste ayer lo que jamás quiero permitir en esta empresa. Eduardo abrió la boca, pero no dijo nada. Parecía que el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. Puedes pasar por recursos humanos al final de la reunión. Tu etapa con nosotros termina aquí. Espero que crezcas con esta lección. Los ojos de Eduardo se llenaron de vergüenza. No era ira. No era injusticia. Era el reflejo directo de sus propios actos. Por primera vez, se vio tal como era, pequeño. El murmullo en la sala de reuniones había cesado, pero la tensión aún flotaba en el aire, densa como una nube cargada a punto de estallar. Mientras Eduardo salía en silencio rumbo a recursos humanos, los demás empleados permanecieron sentados, mirando al vacío con expresiones variadas, algunas de miedo, otras de reflexión, y pocas, muy pocas, de esperanza. Elías permaneció de pie, en el centro de la sala, con la mirada firme pero serena, como alguien que lleva el peso de la responsabilidad, pero sabe exactamente lo que debe hacer. Doña Celina fue la primera en romper el silencio, levantándose con la calma de quien conoce el terreno, y se dirigió a sus compañeros. Siempre supimos que algo estaba mal aquí, dijo en voz baja, pero con convicción. No es de ahora que tratamos a algunos clientes como si fueran invisibles o menos importantes. Pero la arrogancia crece porque nadie nunca se atrevió a decir que eso estaba mal. Un joven vendedor, que hasta entonces no había abierto la boca, levantó la mano con vacilación. Pero, doña Celina, es difícil agradar a todo el mundo, y a veces la presión por resultados nos hace actuar sin pensar. ¿Qué quiere, al final, el señor Elías? Ella respiró hondo. Quiere dignidad. Quiere respeto. Quiere que tratemos a cada persona que entra aquí como si fuera la más importante. Y no importa si lleva traje o una camiseta vieja, si tiene un coche nuevo o si ha venido en autobús. Las palabras cayeron como una lluvia suave sobre la sala, humedeciendo la tierra seca que muchos ni siquiera sabían que existía dentro de ellos. Ese día, la dinámica en la concesionaria cambió. Los empleados volvieron al salón de exposición, pero con miradas diferentes, más atentas, menos presuntuosas. Elías se quedó allí, en silencio, observando todo. Sin micrófono, sin pompa, solo con la presencia que imponía respeto. Vio a una clienta que entró tímida, casi temerosa, con una blusa sencilla y zapatillas gastadas. Antes, habría sido ignorada o al menos tratada con desdén. Pero esta vez, un vendedor se acercó con una sonrisa genuina. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó de verdad. La mujer sonrió aliviada y respondió tímidamente. Estoy pensando en cambiar mi coche, pero no entiendo mucho. ¿Me puede mostrar algunas opciones? El vendedor asintió, y la atención se desarrolló con naturalidad, sin prisas, sin juicios. Elías sonrió levemente. Era el comienzo. Pero no todos estaban satisfechos. En un rincón de la tienda, un pequeño grupo de empleados susurraba desconfiado, como si dudaran del cambio. ¿Durará?, preguntó una joven, que hasta entonces mantenía una actitud fría y distante con los clientes que consideraba fuera de su nivel. Él es diferente, respondió un compañero, más experimentado, pero el tiempo dirá si no es solo una fase más. Elías, al oír esto desde lejos, tomó nota mentalmente. Sabía que cambiar una cultura arraigada era más difícil que vender coches. Requería paciencia, persistencia y, sobre todo, ejemplo. Al final del día, llamó a doña Celina para una conversación en privado. Gracias por haber hablado, dijo sincero. Tienes un papel importante aquí. Quiero que me ayudes a liderar esta transformación. Ella sonrió, por primera vez con la sensación de que algo realmente nuevo nacía allí. Puedes contar conmigo, señor Elías. No voy a dejar que esta oportunidad se pierda. Elías le estrechó la mano con firmeza. Juntos, vamos a demostrar que la verdadera fuerza de esta empresa está en las personas que la componen, concluyó. Mientras caía la noche, las luces de la concesionaria permanecían encendidas. Dentro, el silencio ya no era vacío. Era un silencio de observación, de cambio, de esperanza. Y el hombre sencillo que había entrado allí días antes, tratado con desprecio y arrogancia, comenzaba a transformar no solo la tienda, sino la mentalidad de todos a su alrededor. La concesionaria amaneció diferente esa mañana. El aire parecía más pesado, cargado de expectativa y nerviosismo. ¿Qué iba a pasar?
Todos sentían que algo grande estaba por venir, aunque no sabían exactamente qué. A las 9 en punto, la rutina que solía ser acelerada y ruidosa se transformó en un silencio absoluto. Un anuncio por el altavoz convocó a todos los empleados a una reunión general en la sala de conferencias. Uno a uno, los vendedores, recepcionistas, mecánicos y gerentes dejaron sus puestos. Miradas curiosas e inquietas se cruzaban mientras caminaban por el pasillo hasta la sala, donde las sillas fueron rápidamente ocupadas. Cuando se cerraron las puertas, una sensación de ansiedad invadió el ambiente. Todos esperaban algún comunicado importante, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Minutos después, el sonido de las puertas al abrirse interrumpió el silencio. Una mujer elegante, vestida con un traje impecable, entró en la sala seguida por dos hombres de traje oscuro y expresión seria. Detrás de ellos, con pasos tranquilos y mirada firme, entró el hombre sencillo. Ahora, su imagen era diferente. La camisa de algodón había sido cambiada por una camisa social azul clara, bien planchada, los vaqueros estaban limpios y bien ajustados, los zapatos, discretos pero de excelente calidad. Ya no llevaba el sombrero de paja, y su rostro mostraba serenidad y determinación. El silencio en la sala era casi palpable. La mujer elegante tomó la palabra. Buenos días a todos. Me llamo Mariana Alves, directora ejecutiva de la red. Hoy tengo el honor de presentarles al nuevo propietario de nuestra concesionaria, el señor Elías Moreira. El murmullo comenzó a crecer, pero Elías levantó la mano, pidiendo silencio. Sé que muchos de ustedes ya me han visto por aquí, dijo con voz firme, y algunos saben de la visita que hice recientemente. No entré para que me reconocieran, sino para entender la realidad de esta empresa. Sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose en cada rostro. Vi una atención que no se corresponde con el respeto y la dignidad que cada cliente merece. Vi prejuicios y arrogancia donde debería haber empatía y profesionalidad. Y eso no va a continuar. Se dirigió al grupo, pero el foco principal de su discurso fue un joven vendedor que, minutos antes, aún parecía demasiado confiado para esa situación, Eduardo. Tú, Eduardo, comenzó Elías, tuviste la oportunidad de mostrar tu carácter. Desgraciadamente, elegiste humillar a un hombre que solo quería ser tratado con respeto. Por eso, tu etapa con nosotros termina aquí. Por favor, dirígete a Recursos Humanos al finalizar la reunión. Eduardo palideció. La sala contuvo la respiración. Elías prosiguió. Esta reunión no es solo para corregir errores, sino para empezar de nuevo. Vamos a reconstruir la cultura de esta empresa, poniendo al cliente y el respeto al prójimo en el centro de todo. Los empleados se miraban unos a otros, algunos incrédulos, otros ya sintiendo el peso del cambio. Antes de finalizar, Elías miró a doña Celina, la vendedora más veterana. Celina, tu integridad y dedicación son ejemplos que quiero ver en todos aquí. Cuento contigo para liderar esta transformación junto conmigo. Ella asintió, emocionada, con los ojos brillando. Cuando la reunión terminó, el silencio dio paso a un conjunto de reflexiones y susurros. El mensaje era claro, la era de la arrogancia había terminado, y un nuevo tiempo de respeto y aprendizaje comenzaba allí. Elías salió de la sala, consciente de que el camino sería largo, pero firme en su convicción. A la mañana siguiente del inesperado episodio, la concesionaria despertó envuelta en una atmósfera diferente. Una mezcla de inquietud y expectativa flotaba en el aire. No era un día cualquiera de trabajo, era el día en que todos, empleados y gerencia, sentirían el impacto del cambio que ya comenzaba a anunciarse. Las primeras horas estuvieron marcadas por miradas dispersas, conversaciones bajas y ese extraño silencio que precede a momentos decisivos. Había un murmullo invisible entre los vendedores. ¿La situación de Eduardo empeorará? ¿Volverá ese hombre sencillo? ¿Quién es realmente ese tal Elías? A las 9 en punto, un anuncio claro y directo sonó por el sistema de sonido de la tienda, convocando a todos a una reunión inmediata en la sala de conferencias. Atención, equipo. Solicitamos la presencia de todos en la sala de reuniones para un comunicado urgente. Sin excepción, cada empleado dejó lo que estaba haciendo, algunos con expresiones curiosas, otros tensos, y se dirigió al espacio reservado para encuentros. El ambiente, normalmente tomado por el sonido de conversaciones animadas y pasos apresurados, ahora se había vuelto silencioso, casi solemne. Cuando las puertas se cerraron, cada silla fue ocupada lentamente, y las miradas se cruzaban, buscando cualquier pista sobre el motivo de esa convocatoria tan repentina. Unos minutos después,
El sonido de las puertas principales de la concesionaria abrió un canal de expectativa aún mayor. Entró primero una mujer elegante e imponente, vestida con un traje oscuro impecable, seguida por dos hombres con semblantes serios y postura firme, probablemente ejecutivos de la matriz. Pero lo que realmente captó toda la atención fue la figura que llegó justo detrás, el hombre sencillo que, pocos días antes, había sido tratado con desdén y desprecio por uno de los vendedores más arrogantes de la tienda. Esta vez, su imagen era totalmente diferente. La camisa simple y gastada había sido reemplazada por una camisa social azul clara, limpia y perfectamente planchada. Los vaqueros, ahora sin marcas del tiempo, se vestían con sobriedad. Los zapatos, discretos pero de excelente calidad, revelaban a un hombre que no necesitaba ostentar para ser respetado. Caminaba con pasos firmes, la cabeza erguida y una mirada serena, pero cargada de la autoridad que solo quien conoce el verdadero valor de la humildad puede tener. La directora ejecutiva de la red, la mujer del traje, tomó el centro del escenario, y su voz resonó por la sala. Buenos días a todos. Soy Mariana Alves, directora ejecutiva de nuestra red de concesionarias. Hoy, tengo el honor de presentarles al nuevo propietario de esta unidad, el señor Elías Moreira. El impacto fue inmediato. Susurros nerviosos comenzaron a circular entre los empleados. Algunos miraban a Elías con sorpresa, otros con incredulidad. El hombre sencillo levantó la mano, pidiendo silencio, y comenzó a hablar con una voz firme, calma y clara. Sé que muchos aquí ya me han visto por estos pasillos, pero pocos sabían quién soy realmente. Entré aquí hace unos días como un cliente cualquiera, vestido con sencillez, conduciendo un coche antiguo, exactamente para observar cómo este equipo trataría a alguien invisible a sus ojos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran profundamente en el silencio de la sala. Lo que encontré fue una atención marcada por arrogancia, desprecio y humillación. Lo que presencié fue más que un error de servicio, fue una falla moral. Y eso no puede continuar. Las miradas se volvieron hacia Eduardo, que estaba sentado con el rostro pálido y los hombros encorvados. Apenas podía respirar, sintiendo cada palabra como una puñalada directa en su conciencia. Elías continuó. Quiero dejar claro que aquí no importa la ropa que lleves, el coche que conduzcas o de dónde vengas. El respeto es la base de todo. El respeto al prójimo, al cliente y a cada persona que cruza esta puerta. La tensión en la sala era casi tangible. Empleados que antes se jactaban de su frialdad ahora miraban al suelo, reflexionando sobre sus propias actitudes. Eduardo, dijo Elías, mirando directamente a los ojos del joven, tuviste la oportunidad de mostrar quién eres realmente. Desgraciadamente, elegiste actuar con prejuicio y arrogancia. Por eso, tu etapa con nosotros termina aquí. Por favor, dirígete a Recursos Humanos al final de esta reunión. Eduardo se levantó, sin protestar, y caminó lentamente hacia fuera de la sala. Su rostro, que antes expresaba arrogancia, ahora estaba lleno de vergüenza e impotencia. Elías se volvió hacia el resto del equipo. Esta reunión no es solo para señalar errores, sino para anunciar un nuevo comienzo. A partir de hoy, vamos a reconstruir esta concesionaria basándonos en valores sólidos, dignidad, respeto y empatía. Hizo una pausa, inspirando profundamente antes de continuar. Sé que transformar una cultura arraigada en malos hábitos no será fácil, pero estoy comprometido con este cambio, y espero que todos ustedes también lo estén. La directora Mariana, a su lado, sonrió, visiblemente satisfecha con la firme postura del nuevo propietario. Elías finalizó. Quiero destacar a una persona que ya entiende lo que significa esta transformación. Doña Celina, nuestra vendedora más antigua, cuya integridad y dedicación son un ejemplo para todos, será mi compañera en liderar este cambio. Cuento con ella para guiar a este equipo. Celina, sentada al fondo de la sala, levantó la mirada y sonrió tímidamente, sintiendo el peso y la responsabilidad del momento. Cuando la reunión terminó, el ambiente ya no era el mismo. El murmullo llenó la sala, pero ahora cargado de esperanza, reflexión y un deseo genuino de cambio. Los empleados caminaban lentamente hacia sus tareas, cada paso marcado por pensamientos profundos. Ese día, el hombre sencillo que había sido humillado no solo recuperó su respeto, sino que comenzó a construir un legado que transformaría para siempre la manera en que las personas de aquella concesionaria veían el mundo, y a sí mismas. Después de la reunión que cambió el destino de la concesionaria, la rutina volvió lentamente a su curso, pero nada sería igual que antes. Ese día marcó un punto de inflexión, una línea invisible que dividía el antes del después. Y ahora,
La prueba real estaba a punto de llegar. En las semanas siguientes, Elías intensificó su presencia en el día a día de la tienda. Pasaba horas circulando entre los vendedores, observando silenciosamente las interacciones con los clientes, cuestionando procesos, escuchando historias y, sobre todo, dando ejemplos de humildad y respeto. Doña Celina, con su experiencia, se convirtió en un pilar de la transformación. Organizó entrenamientos, incentivó a sus compañeros a replantear sus actitudes y fue la voz firme cuando alguien caía en viejos hábitos. Pero lo más importante en ese momento era una prueba fundamental: la reacción del equipo frente a los clientes, especialmente aquellos considerados fuera del estándar. Fue en un viernes lluvioso cuando la prueba comenzó. Cerca del mediodía, entró a la tienda una señora mayor, con ropa sencilla y un carrito de supermercado a su lado. Su paso era lento y su mirada tímida. Parecía no saber muy bien dónde estaba, observando el brillo de los coches con una mezcla de curiosidad y aprensión. Antes, un cliente así pasaría desapercibido, quizá incluso tratado con indiferencia. Pero ese día, algo había cambiado. El vendedor que la abordó, un joven que hasta poco tiempo se jactaba de su falta de paciencia, respiró hondo y se acercó con una sonrisa genuina. «Buenas tardes, señora. ¿Puedo ayudarla en algo?». Ella miró sorprendida, dudando un instante, pero respondió: «Quería, quizás, saber si tienen algún coche que no consuma mucho combustible. Es que mi hijo me dijo que debería pensar en eso». El vendedor la condujo hasta el sector de coches compactos, explicó detalles con paciencia, abrió puertas, mostró el panel, le permitió tocar los asientos, sin prisa, sin juicio. Elías observaba la escena desde lejos, con una sonrisa discreta en el rostro. Para él, eso era más que una simple posible venta. Era la verdadera señal de que la cultura de la empresa estaba cambiando. En ese momento supo que el mensaje había sido comprendido. Pero la prueba final aún no había terminado. Horas después, un hombre entró apresurado, con ropa cara y el móvil en la oreja, hablando en voz alta. «Necesito un coche ahora. Quiero ver el modelo X», exigió, sin siquiera mirar a los empleados. Antes, un dependiente podría haberse asustado por la exigencia o, peor, haberse inclinado demasiado para agradar. Pero el nuevo equipo de la concesionaria era diferente. Uno de los vendedores, joven pero seguro, se acercó y habló con calma. «Claro, señor. Vamos allá para conocer el modelo. ¿Puedo acompañarle para asegurarme de que todas sus dudas sean resueltas?». El hombre miró sorprendido, pero asintió. Allí, sin arrogancia ni prepotencia, comenzaba una atención verdaderamente profesional. Al final de la jornada, Elías convocó a una reunión rápida. Los empleados se sentaron en círculo, cansados pero con brillo en los ojos. Sabían que estaban escribiendo una nueva historia. Elías habló: «Estoy orgulloso de lo que vi hoy. Cada uno de vosotros ha dado un paso importante. Pero la verdadera transformación va más allá de las ventas. Está en la forma en que nos vemos a nosotros mismos, en cómo respetamos al otro, sin importar quién sea». Doña Celina sonrió, emocionada. «Esta es la concesionaria en la que siempre soñé trabajar», dijo ella. «Una empresa que realmente respeta a las personas». Elías sabía que el camino aún era largo, y que la cultura no cambiaría de la noche a la mañana. Pero también sabía que se había dado el primer paso, y que, con paciencia y firmeza, aquella concesionaria se convertiría en un ejemplo de dignidad, respeto y éxito. La transformación estaba en curso, pero Elías sabía que, para consolidar un cambio verdadero, necesitaba enfrentar un desafío mayor: no solo probar que la atención había mejorado, sino que todo el equipo estaba alineado con los valores que él deseaba implementar. La próxima semana sería decisiva. Era un lunes nublado cuando llegó la noticia a la concesionaria. Un auditor externo, enviado por la matriz, vendría a realizar una evaluación detallada de la atención al cliente, de las rutinas internas y de la cultura de la empresa. Para muchos, la palabra auditor evocaba imágenes de formalidad rígida y miedo. Para Elías, era una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que la transformación no era pasajera, y que el compromiso con el cambio era real. En los días previos a la visita, la ansiedad se esparció como fuego en la paja. Celina y Elías organizaron entrenamientos extra, hablaron uno a uno con los empleados, reforzando la importancia del respeto, la empatía y el profesionalismo. Pero Elías también sabía que no podía ser solo una actuación temporal para impresionar al auditor. El cambio debía ser genuino. «Tenemos que ser verdaderos», decía en una reunión,
porque el cliente de verdad siempre percibe la diferencia entre lo que es real y lo que es fachada. Finalmente, en la mañana de la visita, llegó el auditor. Un hombre de mediana edad, con mirada atenta y una postura reservada, pero que no pasaba desapercibido. Comenzó a recorrer la concesionaria acompañado por Elías, observando cada detalle, interactuando con los vendedores y, principalmente, con los clientes que llegaban ese día. Poco tiempo después, entró una joven madre con sus 2 hijos pequeños. El coche de la familia tenía problemas en el motor y ella necesitaba urgentemente una solución. Antes, ella habría sido solo un número más en el flujo de la tienda. Pero esa mañana encontró un equipo preparado para escuchar, entender y ayudar de verdad. Acompañado por Elías, el auditor vio la atención cuidadosa del vendedor, que pacientemente explicó los servicios, los costos y las opciones de financiación, siempre con una sonrisa y una postura respetuosa. A media mañana, el auditor decidió hacer una sorpresa. Fingió ser un cliente exigente, poniendo a prueba la paciencia y el profesionalismo de los empleados. Entró en la tienda hablando alto, quejándose y tratando de intimidar. Pero la reacción del equipo fue diferente a la del pasado. En vez de intimidarse o responder con arrogancia, mantuvieron la calma, escucharon atentamente y buscaron soluciones. Elías observaba en silencio, atento al verdadero test de la transformación. Al final del día, tras varias evaluaciones, reuniones y entrevistas con empleados, el auditor llamó a Elías y a Celina para una conversación privada. «Señor Moreira», comenzó el auditor, «he visto muchas cosas buenas aquí. Es notable el esfuerzo del equipo por cambiar. Pero más importante que eso, he percibido una sinceridad en la atención que es rara hoy en día». Hizo una pausa, mirando a los ojos a Elías. «Están en el camino correcto. Esa cultura de respeto y empatía no solo mejora la atención, sino que transforma vidas». Al recibir el elogio, Elías sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el trabajo aún no estaba terminado, pero esa confirmación externa era la prueba de que el desafío valía la pena. En los días siguientes, la noticia de la evaluación positiva se difundió por la concesionaria, elevando la moral del equipo y fortaleciendo el compromiso de todos con el cambio. Elías continuaba caminando por los pasillos, ahora con una expresión más ligera, pero firme. Sabía que la verdadera revolución era interna, y que el respeto, una vez plantado, podría florecer para siempre. El sol comenzaba a ponerse en la ciudad cuando Elías cerraba por última vez las puertas de la concesionaria aquella semana. El camino hasta allí había sido largo, lleno de desafíos, momentos de duda y, sobre todo, de una profunda transformación, tanto personal como colectiva. El hombre sencillo que había entrado meses atrás, vestido con ropa modesta y un sombrero de paja, ya no era solo un cliente invisible. Ahora, era el dueño de un nuevo sueño, una empresa que no vendía solo coches, sino dignidad, respeto y esperanza. En los últimos meses, la concesionaria había vivido una revolución silenciosa, que comenzaba en la atención y se extendía por cada departamento, cada pasillo, cada actitud. La cultura del desprecio y la arrogancia había sido reemplazada por la empatía y la escucha activa. Las ventas mejoraron, sí, pero lo que más crecía era el orgullo de pertenecer a ese equipo. Doña Celina, que durante años cargó con el peso de la resignación, ahora era la voz del cambio. Los vendedores más jóvenes, antes impacientes y cerrados, aprendían a ver al cliente como una persona, no solo como una venta potencial. Aquella tarde, Elías organizó un encuentro especial. Invitó a todo el equipo a una ceremonia sencilla, pero llena de significado. Allí, entre sonrisas y lágrimas, compartiría su historia, su visión y, sobre todo, el legado que quería dejar. Los empleados se acomodaron en la sala de reuniones, aún oliendo el aroma del café fresco y el calor de la amistad que crecía entre ellos. Elías comenzó a hablar con una voz calma, pero llena de emoción. «No nací siendo dueño de una concesionaria. Nací en el campo, en un pequeño pueblo, donde aprendí el valor del trabajo duro, la honestidad y la sencillez. Cuando entré aquí vestido como un cliente cualquiera, no esperaba más que ser tratado con el mínimo respeto». Hizo una pausa, observando los rostros atentos a su alrededor. «Fui humillado, irrespetado, ignorado por quienes se creían superiores. Pero eso no me quebró. Al contrario, me mostró cuánto necesitamos cambiar, no solo en esta tienda, sino en muchas empresas y, sobre todo, en nuestras propias vidas». El silencio invadió la sala. Cada palabra parecía tocar una herida antigua y abrir camino hacia la sanación. «Lo que estamos construyendo aquí no es solo una concesionaria», continuó Elías.
Es un lugar donde cada uno puede sentirse valorado, donde la dignidad no es negociable y donde el respeto es la base de todo. Sonrió, emocionado. Ustedes son la prueba viviente de que es posible cambiar. Y que la verdadera fuerza está en la unión, en el coraje de enfrentar nuestros errores y en la voluntad de ser mejores. Doña Celina se levantó, con los ojos brillando. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, dijo con la voz entrecortada, por no rendirse, por creer que juntos podemos transformar no solo esta empresa, sino la vida de las personas que pasan por aquí. El equipo aplaudió de pie, en un gesto espontáneo de reconocimiento y gratitud. Aquella noche, Elías volvió a casa con el corazón ligero. Sabía que el camino aún continuaría, porque transformar una cultura es un trabajo diario, constante. Pero sentía que había plantado semillas que florecerían para siempre. El hombre que un día fue visto como simple e insignificante, ahora era un ejemplo de liderazgo verdadero, de humildad y de respeto. Y así, en aquella concesionaria, la historia no terminaba, solo comenzaba, para que cada cliente, cada empleado, cada persona que cruzara esa puerta pudiera sentir lo que es ser verdaderamente valorado. Porque, al fin y al cabo, el mayor legado de Elías no eran los coches vendidos, sino las vidas transformadas.